nombre es Cristina y este es mi canal de YouTube. ¡Wow! ¡Qué raro hablar en español! Siempre hablo en inglés, creé mi canal para practicar inglés, pero finalmente decidí que en vez de crear un nuevo canal para hablar en español y tener el mismo canal viejo para hablar en inglés, lo voy a combinar y algunos videos van a ser en español, otros videos van a ser en inglés. Sí, hoy voy a hablar sobre el tag de fin de año de libros. Creo que así es como se llama, no sé. Estuve buscándolo en inglés porque sé que existe en inglés, pero encontré uno en español que probablemente es muy parecido al que está en inglés. No sé si lo creo. Claudia o Cloud Reads Books, puede ser, no sé. Pero aquí están las preguntas, son 12 preguntas. Voy a usar mi Goodreads para esto porque no recuerdo muchas cosas de lo que leí este año. Este año releí muchos libros, eso sí, porque hubo un momento en el que salió Midnight Sun y fue como, quiero leer todo Twilight, quiero leerlo todo de nuevo, y lo empecé a leer todo de nuevo y... all the feels. Tengo mi laptop aquí, perdón. Hoy 26 de diciembre he leído 27 libros. Este año mi challenge era de 30. Me quedan 4 días para finalizarlo. Espérense. Así que la primera pregunta del tag es el primer libro que leíste este año. Y yo sé que yo empecé el año leyendo Thunderhead, es la segunda parte de Scythe. Yo sé que yo empecé el año leyendo eso, pero nunca lo terminé. No lo he terminado e inclusive estuve en una lectura conjunta de este libro y ni así lo terminé. ¡Qué vergüenza! No significa que no me guste, ojo, el libro estaba increíble, pero vinieron otros libros que me gustaron más, así que me dediqué a los otros libros. Veamos, según Goodreads, cuál es el primer libro que terminé. Oh, el primer libro que terminé parece que fue Scythe. Ok, entonces no empecé el año leyendo Thunderhead, empecé terminando Scythe y empecé directamente con Thunderhead. Y no lo terminé, pero esa es la respuesta, Scythe. Un libro maravilloso, lo recomiendo 100.000 millones de veces, es increíble. Es increíble. No es un libro nuevo, así que creo que todo el mundo lo sabe de qué se trata, pero en caso de que no sepas de qué se trata, Scythe es un libro que cuenta la historia de cómo es el mundo en algunos años, cuando ya descubrieron la cura de todas las enfermedades, ya nadie muere, todo el mundo vive por siempre. Si te mueres, te reviven, no pasa nada. Si te haces viejo, te hacen joven, no pasa nada. Entonces, ¿qué hay? Sobrepoblación. Entonces, como hay sobrepoblación, ¿qué deciden hacer? Crean un grupo de gente que se llaman los Scythes. Este grupo de gente son los que son entrenados para matar a la gente. Ellos tienen que escoger a quién van a matar y los matan para controlar la población. Es épico. Segunda pregunta. El libro más corto que leíste este año, veamos. Segundo libro, Little Moments of Love, de Katana Shedwind. No sé, sigo esta cuenta en Instagram, me encanta. Me bajé Scribd, lo encontré en Scribd y fue como, tengo que leer. Y creo que este sería el libro más corto que he leído. O por lo menos se sintió como el más corto porque es una novela gráfica, es fácil de leer, es rápido. Entonces lo siento como el más corto, creo. ¿Cuántas páginas tiene? Tiene 160 páginas. El otro libro que leí que es corto es Edipo Rey. Edipo Rey, ¿cuántas páginas tiene? 75, ok. Entonces Edipo Rey sería el más corto. Siguiente pregunta. ¿Escritora favorita del 2020? ¡Fácil! Si ya vienen de mi video anterior, saben que mi libro favorito del año fue este. Y Shelby Mahurin es mi escritora favorita del año. Te amo, Shelby, te amo. Bella. Siguiente. Mejor libro infantil del 2020. ¿Leí algún libro infantil? Yo creo que no. Libro con la portada más bonita del año. La portada más bonita del año. Pero es que todo esto es del 2020. No me gusta este tag. ¿Qué pasa? No, adaptémoslo a los libros que yo leí en el 2020. Porque así quiero hablar de mí. Quiero hablar de lo egocéntrica que soy. No, mentira, pero es que es de lo que puedo hablar. Hay algunos que tienen portada bonita. Yo creo que podría ser Daughter of the Siren Queen. Porque me gustan los colores. Y me gusta que ella tenga el pelo rojo. Me encanta. Ok, digamos que es la portada más bonita. Siguiente. Mejor audiolibro del año. Ok, es que todos los libros que leí este año son audiolibros.
Es que si no, no leía nada. Mi reading slump estaba muy malo. Puede ser Salt to the Sea, de Ruta Sepetys. Puede ser ese, porque tiene los 4 narradores y es todo súper chévere. Es una historia sobre 4 personas sobreviviendo el final de la Segunda Guerra Mundial, escapando de los rusos, si no me equivoco. Creo que sí. Ese es muy bueno. Pero hace poquito escuché uno que se llama Rent a Boyfriend. Y hace poquito me refiero hace como 3 días. Y me encantó este libro y me encantó que hayan 2 narradores. Porque normalmente todas estas novelas románticas solamente tienen una narradora. Pero no, aquí estaba la parte del hombre. Y cuando ellos texteaban, porque obviamente es contemporáneo esta historia, cuando ellos texteaban salían las voces del hombre y la mujer. Me encantó. Si no han leído Rent a Boyfriend y pueden escuchar el audiobook, recomendaría el audiobook. Pero Rent a Boyfriend es muy chévere porque es sobre una historia contemporánea, sobre una chica que su familia es de China y sus papás quieren que se case con una persona. Y ella, para hacer que los papás acepten que ella no se quiere casar con esta persona, ella alquila un novio que también es asiático y él se hace pasar por el novio y bueno, de ahí así empieza la historia. Es muy linda. Libro más largo que leíste en el año. Ok. Leí Midnight Sun. ¿Cuántas páginas tiene Midnight Sun? Porque siento que es eterno. 662. Siguiente pregunta es... libro que leíste muy rápido este año. Todos los que leí en audiobook. Porque ponía double speed y ya estaba. Pero quizás aquí pueda decir que es Wires and Nerves. Me lo regalaron por Navidad. Y me lo leí en Navidad. Pero si estamos hablando de audiobooks, porque la mayoría de libros que leí fueron audiobooks, Caraval lo escuché de principio a fin el 24 de diciembre mientras cocinaba, mientras arreglaba, mientras me arreglaba, mientras limpiaba, mientras hacía todo. Y luego lo terminé el 25 por la tarde, que me faltaba como 1 hora o 45 minutos. Así que digo que fue rápido, porque fue como que un día. Así que ese como que creería yo que es el audiobook más rápido que he escuchado este año. De ahí dice un autor nacional que leíste este año y yo quería hablar de Labyrinth Lost. Labyrinth Lost es escrito por Zoraida Córdoba. Ella es ecuatoriana, vive en Estados Unidos, habla en inglés, escribe en inglés. Sí. Es ecuatoriana, así que cuenta. Labyrinth Lost es la historia de una familia de latinas que viven en New York. Son brujas y una de ellas va a tener como una ceremonia con sus poderes. La verdad es que lo leí a principios de año, no recuerdo mucho. No lo he terminado. Lo siento, pero quería escuchar audiobooks. Entonces, cuando está en esta ceremonia, ella quiere deshacerse de su magia y termina mandando a toda su familia al inframundo. Y en el inframundo hay un lugar que se llama Las Peñas. Gracias, Zoraida, por poner algo de Guayaquil en tus libros. Aunque Zoraida va a escribir un nuevo libro sobre algo de Guayaquil, estoy tan emocionada. Un libro de terror que leíste en este 2020. No leo terror, gracias. Un libro que todavía quieres leer antes de que se acabe el año. Bueno, quiero leer o terminar de leer The Cruel Prince. He estado leyéndolo todo el año, pero siempre pasa algo y cuando lo empiezo a leer, algo pasa, no lo leo. Hasta se me quedó en Ecuador cuando me fui a Boston y fue como que no puede ser. Voy por aquí, no es mucho, yo sé, pero espero terminarlo antes de que se acabe el año. So far, me gusta. Pero vamos a ver qué pasa. Y finalmente dice un libro con un gran final. Entonces yo estaba revisando los libros que leí y yo creería que un libro con un gran final para mí fue Caraval. Porque realmente, no sé si fue porque me dejé llevar por la experiencia de Caraval, pero al final no me lo veía venir. Sé que no tiene muy buenos reviews en Goodreads, o por lo menos mis amigos que se lo han leído es como que 2, 1, 2, 3, no me gusta, está feo, no sé qué. Y yo como que... Por eso también no lo leí por mucho tiempo, porque a ninguno de mis amigos les gustaba, pero amé Caraval. Caraval es la historia de 2 hermanas que van a una especie de circo, / leyendas del templo escondido, / concurso, / misterio. No sé cómo describirlo, pero el punto es que van a una isla y tienen un misterio que resolver y tienen pistas. Pero en esta isla hay magia. Entonces te dicen que no, nada es real, pero que es real. Las cosas que pasan en Caraval no pasan en la vida real, pero sí pasan. Y terminas no sabiendo qué carajos es real y qué no. Y eso amé. Amé los personajes y el final, de verdad que me gustó. Este
año leí, y voy a poner aquí la foto de todos los libros que leí, no son muchos, todavía no llego a mi meta de 30, pero está bien. Scythe, Daughter of the Siren Queen, Sorcery of Thorns, ese no me gustó. All the Stars and Teeth, Salt to the Sea, Oedipus Rex, Serpent and Dove, Bone Crier's Moon, tampoco me gustó. The Shadows Between Us, Little Moments of Love, Tweet Cute, The Young Honeymooners, An Enchantment of Ravens. Every Heart a Doorway, ACOMAF, Midnight Sun, New Moon. Aprendí a querer New Moon esta segunda lectura, ¿saben? O tercera, es la tercera vez que lo leo. Pero finalmente lo quiero, antes lo odiaba. Eclipse, Cinder, Scarlet, Serpent and Dove, Blood and Honey. Constellations es una obra, se las recomiendo, es hermosa, es bella, es interesantísima, es increíble. Habla sobre el multiverse y es un love story. Star Daughter, Rent a Boyfriend, Caraval, and Wars and Nerves. Esos son los libros que he leído este año. Como se podrán dar cuenta, solo 3 no me gustaron, así que es un muy buen año de libros. Mi número 1, Forever, es Serpent and Dove. Amo este libro, lo amo. Es más, lo leí 2 veces este año. Bellísimo. Pero tengo otros libros que también quisiera mencionar, porque cuando vuelva a ver este video en el futuro quiero acordarme de estos libros. Y entonces, en número 5 tengo Star Daughter. Star Daughter es un libro que yo me gané en BookCon, firmado, y nunca llegó a tiempo a mi casa, y me regresé a Ecuador y está en la casa de mi amiga. Hermoso, ¿no? Y yo les dije, por favor envíenme antes de tal fecha, y faltaba como un mes y aún así no llegó. Entonces decidí escuchar el audiobook utilizando Script, y la verdad es que me gustó. No siento que la historia haya tenido muchos plot twists o que los personajes se hayan desarrollado full, pero sí me gustó mucho la mitología, porque siento que es completamente diferente a todas las cosas que he visto antes o leído antes. Es la historia sobre una chica que es hija de un humano y una estrella. Entonces ella es semiestrella y tiene poderes, pero no lo sabe controlar porque es miti-miti. Entonces, sin querer, le hace daño a su papá y necesita ir al espacio, al cielo, como lo quieran llamar, a buscar a su mamá para que le ayude a salvar a su papá. Y toda esta parte de ella en el espacio o cielo o como lo quieran llamar fue increíble porque era tan diferente, no me esperaba nada. Hablan de torneos, hablan de reinas, de reyes, de inspirar, de artistas. Se supone que las estrellas inspiran a las personas y por eso es que tenemos artistas tan reconocidos como Shakespeare. Toda esa parte de la mitología fue fabulosa, me encantó. Y por eso Star Daughter es número 5. En número 4 me gustaría poner Caraval. No pensé que me iba a gustar tanto este libro, pero realmente me gustó muchísimo la temática, me gustó muchísimo los personajes, me encantó la forma en la que se desarrolló la historia, los plot twists. Hubo un par de momentos que me quedé como que ¡oh! No puede ser. Y como les digo, no estaba esperando nada de este libro, tal vez mis expectativas eran muy bajas. Y cuando lo leí dije, o bueno, lo escuché, me dejé llevar por toda la historia, todo el plot, y fue como ¡wow! La experiencia es increíble. Tal vez si le hubiese prestado más atención no hubiese sido así. Quiero darle el beneficio de la duda. A mí me gustó. Número 3. Este sería un empate entre Wires and Nerve, porque lo que tiene Wires and Nerve es que sí es Nerve, no Nerves. Lo que tiene ese libro es que te da nostalgia, porque están los personajes que tanto amas de Lunar Chronicles, y por eso, solo por eso está tan alto en esta lista, y aparte porque los dibujos son bellos. Pero al mismo tiempo tengo otro libro que también me encantó, y ese vendría a ser Scythe. Scythe fue súper, hiper, que recontra interesante, y al final también me quedé así como que wow, no puede ser, fue increíble. Y de ahí tengo el número 2, Midnight Sun. Nunca pensé que esto sería posible, pero en verdad que lo amé Midnight Sun. No sé si ya lo mencioné antes en mi canal, pero Midnight Sun fue tan espectacular porque fue bello ver desde el punto de vista de Edward y ver tantas escenas nuevas desde el punto de vista de Edward que tú las tomabas por sentadas en el punto de vista de Bella, o nunca te enteraste del punto de vista de Bella. Y aparte, Bella es tan annoying que no me gusta. En cambio, ver desde el punto de vista de Edward y ver qué estaba pensando, y todas las veces que pensó en matarla, y todas las veces que él veía desde el punto de vista de todas las personas, porque él puede escuchar la mente de todas las personas, fue increíble. Amé Midnight Sun. Número 1, ya lo saben, Serpent and Dove. Me encanta, lo amo. Eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video. Denle un like si les gustó, y si no les gustó,
no le den dislike, no sean así. En serio, que no entiendo por qué uno da dislike. Es como que, no, quiero que sepas que no me gustó. Suscríbanse si es que les gustó este video y quieren ver más. Tengo muchos videos más porque mi canal ha estado aquí desde el 2016, solo que por fin está en español también. Tengo unas parodias de Shadowhunters con Hamilton, las de Akomaf con Kesha y unas cosas así que las puse en privado, pero si les interesa verlas pueden dejarme en los comentarios abajo para ver si los vuelvo a abrir. Déjenme en los comentarios si es que les gusta alguno de los libros de los que acabo de hablar, o si es que no les gusta, podemos tener una conversación civilizada de por qué no les gusta. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.